Bienvenidos al universo de Radiación Alfa, donde la ciencia ficción deja de ser ficción. Si disfrutan de las historias de ciencia ficción y terror, suscríbanse, denle like y comenten desde dónde nos ven. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te causará pesadillas. La idea de un guerrero que no conoce el miedo, que no siente dolor y que puede resistir heridas mortales ha sido el sueño húmedo de todos los imperios. Pero, ¿qué ocurre cuando forzamos la evolución a través de una jeringa? Crear un supersoldado no es solo mejorar el rendimiento, es romper el equilibrio de nuestra psique. Los riesgos son catastróficos, desde el colapso orgánico total hasta la creación de sociópatas biológicos sin rastro de empatía. Al alterar la química del cerebro y la fuerza de los músculos con sustancias prohibidas, corremos el riesgo de engendrar algo que ya no sea humano. Una herramienta de guerra que podría volverse contra sus propios creadores. Esta vez te traigo 7 intentos de crear el supersoldado mediante la ciencia, el oscuro uso de sustancias prohibidas. El cóctel DIX, la droga de la marcha infinita. Creador, farmacéuticos del Tercer Reich, liderados por Gerhard Orzechowski. En las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, los científicos alemanes intentaron sintetizar la resistencia definitiva. El DIX no era una simple vitamina, era un cóctel letal diseñado para convertir a los hombres en máquinas de caminar. Estaba compuesto por 5 miligramos de oxicodona, un analgésico narcótico, 5 miligramos de cocaína y 3 miligramos de pervitin, metanfetamina. La idea era que un soldado pudiera marchar con equipo completo durante más de 100 kilómetros sin descansar, manteniendo la alerta mental absoluta. El resultado fue un horror fisiológico. Los sujetos de prueba en campos de concentración, cargados con mochilas de 20 kilos, caminaban en círculos hasta que sus pies se deshacían y sus corazones explotaban. Lo que pasaría en una persona es una desconexión total del instinto de supervivencia. El cuerpo ignora las señales de agotamiento extremo, provocando un colapso multiorgánico silencioso mientras el soldado sigue disparando. Los componentes químicos crean una euforia maníaca que oculta el hecho de que los músculos se están desgarrando y los riñones están fallando por el exceso de toxinas. Es el intento de quemar toda la energía de una vida en apenas 24 horas de combate. El agente alucinógeno de combate. Creador, Ejército de los Estados Unidos, Edgewood Arsenal. Durante la Guerra Fría, se intentó crear un soldado que no solo fuera fuerte, sino imperturbable, mediante el agente BZ, bencilato de quinuclidinilo. A diferencia de los estimulantes, esta sustancia es un agente incapacitante delirante. Se administraba a través de aerosoles o inyectables. El BZ bloquea la acetilcolina en el cerebro, un neurotransmisor clave para la memoria y la lógica. Lo que ocurre en una persona bajo el efecto del BZ es la pérdida absoluta de la realidad. Se han visto sujetos intentando fumar cigarrillos invisibles o hablando con personas que no están allí durante días. El riesgo es que el supersoldado se convierte en una bomba de tiempo paranormal. No distingue entre aliados y enemigos, vive en una pesadilla lúcida donde su fuerza física es impulsada por el terror puro. Los componentes químicos atacan el sistema nervioso central, causando una sed insaciable, piel roja como el fuego y una psicosis que puede durar semanas. Se buscaba el guerrero desapegado, pero se creó un psicópata errante que habita un mundo de sombras.
Modafinilo y el guerrero insomne. Creador: Laboratorios Militares Modernos. Uso extendido en fuerzas especiales. El modafinilo no es una droga de la calle, es un eugeroico. Se utiliza para eliminar la necesidad de dormir durante periodos de hasta 48 o 72 horas. A diferencia de las anfetaminas, no causa el bajón tradicional, pero sus componentes químicos actúan sobre la histamina y la dopamina de una manera que mantiene al cerebro en un estado de vigilia artificial y forzada. El riesgo es la degradación de la conciencia. Lo que se ha visto es que, tras 40 horas sin dormir, aunque el soldado parezca alerta, su capacidad de juicio moral desaparece. Se vuelve frío, calculador y propenso a errores catastróficos. En una persona, esto puede ocasionar brotes psicóticos y un desprendimiento de la realidad conocido como psicosis por privación de sueño. El cuerpo está despierto, pero el alma está dormida. Los componentes del modafinilo mantienen las neuronas disparando sin descanso, como un motor que nunca se apaga, lo que eventualmente puede llevar a un colapso nervioso irreversible. Es el supersoldado que nunca cierra los ojos, pero que termina olvidando por qué está luchando. El suero de la agresividad. Esteroides sintéticos de élite. Creador: programas de medicina deportiva militar. Varios países. Guerra Fría. No hablamos de los esteroides de gimnasio, sino de variantes modificadas a nivel molecular como el tetrahidrogestrinona, THG, o derivados de la trembolona, diseñados para ser indetectables y letales. Estos componentes químicos son andrógenos masivos que fuerzan la síntesis de proteínas a una velocidad antinatural, pero su verdadero objetivo es el cerebro. Se busca activar la amígdala para generar un estado de furia de combate permanente. Lo que ocurre en una persona es una transformación física y psicológica monstruosa. Los músculos se vuelven tan densos que ejercen presión sobre los órganos internos, mientras que el sistema nervioso entra en un estado de paranoia constante. El riesgo es el estallido de una violencia incontrolable. El soldado se convierte en un depredador que no distingue entre una amenaza y un civil. Los componentes de estas sustancias erosionan el músculo cardíaco, provocando muertes súbitas en medio del esfuerzo, mientras que la mente se fragmenta en episodios de psicosis agresiva. Se buscaba un tanque humano, pero se creó una bestia con un corazón a punto de explotar. GW1516, Cardarine. El combustible genético. Creador: GlaxoSmithKline y Ligand Pharmaceuticals, originalmente médico, desviado a fines militares. El cardarine es un agonista de los receptores PPAR-delta que cambia el metabolismo del cuerpo de forma radical. Obliga al organismo a utilizar la grasa como energía exclusiva, otorgando una resistencia cardiovascular que parece paranormal. Los soldados que lo usan sienten que sus pulmones nunca se quedan sin aire. Sus componentes actúan directamente sobre la expresión genética de las fibras musculares, convirtiéndolas en máquinas de resistencia infinita. Sin embargo, lo que se ha visto en estudios es un horror biológico. El cardarine causa el desarrollo explosivo de tumores en casi todos los órganos del cuerpo. En una persona, esto significa que mientras corre kilómetros sin cansarse, células cancerosas están brotando y multiplicándose a la misma velocidad. El riesgo es que el supersoldado se convierta en una masa de tumores viviente mientras aún está en servicio. Los componentes químicos que mejoran la vida, irónicamente aceleran la llegada de la muerte celular descontrolada. Es la paradoja del guerrero perfecto que está siendo devorado desde adentro por su propia biología acelerada.
El experimento de la oxigenación líquida. Sustancias perfluorocarbonadas. Creador: equipos de investigación de medicina de buceo de la Marina, varias naciones. Inspirado en experimentos de la Guerra Fría, este intento busca permitir que los soldados respiren líquido en lugar de aire para alcanzar profundidades abisales sin el riesgo de la narcosis de nitrógeno. Se utiliza un compuesto llamado perfluorocarbono, PFC, un líquido con una capacidad altísima para disolver oxígeno. El proceso requiere inundar físicamente los pulmones del soldado con esta sustancia química fría y densa. Lo que ocurre es una experiencia de ahogamiento controlado que fractura la psique humana. Aunque el PFC entrega oxígeno, la sensación de no poder exhalar aire provoca un pánico primario que puede derivar en un trauma paranormal. El riesgo es el daño permanente a los alveolos y el colapso pulmonar tras la extracción. Los componentes de los PFC son increíblemente estables, lo que significa que pueden quedarse alojados en el tejido pulmonar por años, asfixiando al soldado lentamente desde el interior. Lo que se ha visto es que los hombres que sobreviven a esto desarrollan un miedo patológico a los espacios abiertos, como si sus pulmones extrañaran la presión del líquido, convirtiéndose en buzos que ya no pueden vivir en la superficie. CRISPR-Cas9, el supersoldado de diseño. Creador: agencias de investigación avanzada, DARPA y laboratorios biomilitares contemporáneos. Ya no se trata de pastillas o inyecciones temporales, sino de una alteración permanente. Utilizando la tecnología de edición genética CRISPR, científicos han intentado apagar el gen de la miostatina para permitir un crecimiento muscular ilimitado y encender genes de resistencia extrema al dolor. El componente principal es una enzima que actúa como una tijera molecular, cortando y pegando fragmentos de ADN para reescribir las instrucciones de las células, desde el nacimiento o mediante virus vectores en adultos. Lo que ocurre en una persona es una mutación impredecible. Lo que se ha visto en modelos experimentales son quimeras biológicas, soldados cuyos huesos se vuelven tan densos que se rompen bajo su propio peso, o sistemas inmunológicos que atacan su propio cuerpo al no reconocer el nuevo ADN. El riesgo es la pérdida de la especie. Si estos soldados se reproducen, los errores genéticos podrían contaminar el pozo humano para siempre. Los componentes de CRISPR pueden causar efectos fuera de objetivo, editando partes del genoma que controlan la cordura o la supresión de tumores. Es el último intento de ser dioses, creando una estirpe de guerreros que son literalmente una propiedad patentada por el Estado. ¿Conocías estos casos? ¿Qué te pareció el camino que la ciencia ha tomado para ganar la próxima guerra? Hemos visto cómo la ambición humana es capaz de convertir la biología en una pesadilla de laboratorio. Estos 7 intentos de crear al supersoldado no son solo fracasos químicos, son cicatrices en la ética de nuestra especie. Al intentar eliminar el miedo, el cansancio y el dolor, estamos eliminando lo que nos hace humanos. Juzga tú mismo. ¿Vale la pena ganar una guerra si los que regresan a casa ya no son personas, sino armas biológicas rotas? En el silencio de estos laboratorios de alta seguridad, el eco de los gritos de quienes fueron sacrificados aún resuenan. Tal vez el guerrero perfecto sea en realidad nuestro mayor error.